Acabamos de resolver este problema. Pensé que deberíamos verlo nuevamente usando un enfoque diferente. La tabla resume los resultados de 976 muertes de peatones causadas por accidentes automovilísticos. Observe cómo la tabla indica si el peatón estaba o no intoxicado, así como si el conductor estaba o no intoxicado. Si una de las muertes de peatones fue seleccionada al azar, encuentre la posibilidad de que el peatón haya sido no intoxicado o el conductor estaba intoxicado. Por lo tanto, queremos determinar la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado. Entonces diremos, el no intoxicado, o intoxicante, o el conductor estaba intoxicado, entonces diremos de intoxicante. Ahora acabamos de resolver este problema usando la probabilidad de una fórmula de unión dada a continuación, donde la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad A y B, pero esta vez, usemos nuestras habilidades de razonamiento en la información de la tabla para determinar esta probabilidad. Recuerda que la probabilidad se compara el número favorable de formas, dividido por el número total de formas. Entonces estamos seleccionando una muerte de peatones, y determinando la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado, o el conductor estaba ebrio. Bueno, porque hay 976 muertes, el número total de formas de seleccionar una muerte de peatones sería 976, que sería el denominador de nuestra probabilidad. Y ahora queremos determinar el número favorable de formas de seleccionar una muerte donde el peatón no estaba intoxicado o el conductor estaba intoxicado. Entonces mirando la mesa, esta columna representa el número de muertes donde el peatón no estaba intoxicado. Entonces, estos dos valores aquí representan formas favorables de seleccionar una muerte donde el peatón no estaba intoxicado. Pero sí, o el conductor estaba intoxicado. Esta fila aquí representa el número de muertes donde el conductor estaba intoxicado, pero ya hemos contado las 80 muertes como formas favorables y por lo tanto, solo agregamos estas 62 formas favorables. Entonces, estas tres celdas representan el número favorable de formas de seleccionar una muerte donde el peatón no estaba intoxicado, o el conductor estaba intoxicado. Entonces el numerador sería la cantidad, 62 más 82, más 606, que sería igual a 750. Entonces la probabilidad es 750 dividida entre 976. Expresemos esto usando una fracción simplificada, luego como un decimal y un porcentaje. Luego continuaremos y simplificaremos esto, usando la calculadora. Entonces tenemos 750 dividido entre 976, presione Enter. Esta es nuestra aproximación decimal, pero primero encontremos la fracción simplificada. Entonces presionaremos Matemáticas, Entra. Entonces la fracción simplificada es 375 sobre 488. Y para nuestra aproximación decimal, diremos aproximadamente 0.768, que como porcentaje sería 76.84%. Si le resulta difícil aplicar la fórmula de probabilidad, espero que encuentre útil este enfoque. Gracias por ver.